Bien, arrancamos entonces con la definición de lo que es, bueno, un paseo sencillo de lo que es la página de Excel, o esta hoja de Excel, esta hoja 1, como dice aquí abajo, hoja 1 de Excel. Simplemente se abre en Excel, se inicia y se le dice abrir una hoja en blanco. Esto es una hoja en blanco. Entonces tenemos, el Excel está conformado por columnas A, B, C, D, y así hasta bien adelante, ok, bastante hacia adelante. Y igualmente está conformado por filas, 1, 2, 3, 4. Si van hasta aquí abajo, ok, fíjense todas las filas que pueden tener hacia abajo. Entonces, cuando estamos en una celda, así se llaman estos cuadros, okay, cada uno de estos cuadros tiene un nombre, el nombre que reciben es celda. Entonces yo puedo identificar la celda diciendo que está en la columna C y está en la fila 4. ¿Okay? C4. C4. Y aquí arriba, en el cuadro de nombres, me aparece C4. Acá hay una parte importante que se llama barra de fórmulas, donde se puede escribir números, se pueden escribir textos y se pueden agregar fórmulas. Y acá hay una ayuda para ingresar o insertar funciones. Entonces, ¿cómo ingresamos un texto? O un número, o una fórmula. Vamos a arrancar con textos. Vamos a colocar aquí. Simplemente me paro en la columna o hago clic en la columna A con la fila en la celda A1 y comienzo a escribir. Fórmula panadera, pan, canilla, ficha técnica. Ok. Simplemente le doy intro o enter y ya queda escrita en la celda A lo que yo lo coloqué aquí. Y entonces sería como el título, ¿no? Ok. Vamos a hacer otra forma de ingresar es colocando aquí en la barra de fórmula lo que vamos a escribir. Harina. Ok. Harina panadera. Porque vamos a trabajar con harina panadera. Ok. Harina de fuerzas. Harina 3.0 que ustedes quieran colocarle, el nombre que le quieran colocar ahí. Simplemente le damos acá introducir y listo. Ya queda aquí colocado en la celda A5, harina panadera. Vamos ahora en la celda A6, vamos a colocar agua. Y le damos simplemente enter. Ahora vamos a colocar levadura instantánea. Ok. Y entonces yo veo acá en levadura instantánea, como yo soy medio fastidioso, me falta un acento. Entonces aquí me devuelvo a la barra de fórmula y me paro acá, justo entre la A y la N, clic, le doy back y le pongo la A acentuada, instantánea. Esa es una forma de editar. Harina, panadera, agua, levadura, sal, azúcar. Y entonces escribí azúcar malo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ya vimos que puedo editar por acá, pero también colocando F2, voy a darle a la F2 y en la propia celda puedo editar. Entonces le coloco azúcar y ahora sí, corregido. Y manteca
manteca vegetal. ¿Okay? Y ya coloqué los ingredientes que lleva mi fórmula de pan canilla: harina, agua, levadura instantánea, sal, azúcar y manteca vegetal. Ok. Alguien nos dijo que todos los ingredientes que lleva una masa lo vamos a referir en porcentaje a la cantidad de harina. Entonces, si es así, la harina lleva 100%. Y escribo 100 directamente y el símbolo del por ciento. Y de una vez, fíjense que acá está en general el formato, y cuando yo le doy Enter, se cambia a porcentaje automáticamente. El formato de esto es porcentaje, no como este, que es caso que es número. Y entonces, dependiendo de la absorción que tenga esa harina panadera, puedo tener 50, 55, 60% de agua que puede absorber esa harina. Vamos a colocar en medio, al final 55%. Un estándar para una canilla sería 1.5% de levadura, es decir, 15 gramos por cada kilo de levadura. Entonces, 15 gramos por kilo serían 1,5 por cada 100 de levadura fresca. Pero como estamos usando instantánea, entonces se divide entre 3 y tendríamos 0,5%. ¿Ok? Sal va entre 1.8 y 2.2, depende si es un pan dulce, puede ser hasta 1, hasta 0.5 puede ser. Scarlett, esos pancitos dulces que te comiste ayer que hicimos, llevaban 0.5, como nota curiosa, ¿no? Scarlett es vecina aquí bastante cerca de donde yo vivo. La salsa vamos a colocarla en 2%, solamente por poner un pan que sea con sal, bien saladito. ¿Okay? El azúcar lo vamos a colocar en 3% del azúcar para darle un ligero toque para realzar sabor, nada más. Eso no va a hacer que el pan sea dulce. Es más, 5% todavía el pan no se siente dulce. 3% pues simplemente para realzar sabor. Le vamos a colocar también 3% de manteca vegetal para darle algo de suavidad a esa masa. Entonces acá tenemos harina 100%, 55 de agua, 0,5 de levadura instantánea, 2% de sal, 3% de manteca vegetal y 3% de azúcar. Esa es una fórmula de canilla estándar, sencilla. Fíjense que no lleva huevos, porque el huevo encarece esa masa y esa es una masa bien económica, bien barata, de producción rápida y que no lleva tanto tratamiento saborizante. Ok, ahora vamos a hacer una sumatoria. Vamos a introducir la primera fórmula. Vamos a sumar 100 más 55 más 0,50 más 2 más 3 más 3. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos, todas las fórmulas en Excel arrancan con el igual. Entonces colocamos igual y entonces vamos a sumar la celda C5. Yo la voy a escribir C5 y le voy a poner el símbolo más la celda C6 más C7 más C8 más C9 más C10. Y ahí tengo todas las celdas que quiero sumar y simplemente le doy intro y me va a dar 160,50. ¿Okay? 100 más 55 y aquí tenemos 5 más, 160 más 3, 163 y 0,50. Ok, esta es una fórmula, una forma de sumar, si se quiere, complicada, lo que uno llama a pie, poco a poco. Hay una forma mucho más rápida de hacerla. Vamos a borrar esta 163.5,
mantengan en mente el número 163.5 y vamos a decir que es igual a la suma. Y entonces el Excel tiene una función que se llama suma, que dice suma los números en un rango de celda, y entonces le vamos a dar paréntesis, abrimos paréntesis, desde el número 1, que vamos a llamar C5, y le vamos a colocar 2 puntos hasta C10. Y ahí lo hacemos todo de C5 a C10 y simplemente le damos intro y me da 163.5. Es una forma un poquito más rápida. También lo pudimos haber hecho de esta manera. Igual, suma, ¿okay? Abre paréntesis y hacemos un clic y no soltamos el clic en C5 y arrastramos hasta C10 y soltamos. Y ahí nos da, cerramos el paréntesis y nos da 163.5. Pero todavía hay una forma más fácil de hacer. ¿Ok? Borramos aquí otra vez. Y nos vamos arriba a la pantalla donde dice sumatoria. Aquí arriba. Suma automáticamente. El total aparece en la celda seleccionada. Entonces nos quedamos en la celda C11, le damos sumatoria y eso simplemente agarra todo lo que está por encima y hace la suma. Y ahí tenemos 163.5. Ok, ya tenemos entonces el cálculo que es el total o la sumatoria del porcentaje de la fórmula. Es decir, que esa fórmula panadera rinde 1,635 gramos por cada kilo de harina. Cada kilo de harina me va a dar 1,635 gramos de masa. Así es como se interpreta esta sumatoria. Ahora, vámonos aquí y vamos a decir que yo quiero una cantidad de unidades de pan. ¿Ok? Y un peso por unidad, o más bien por pastón. ¿Okay? Peso por pastón. Una cantidad de unidades de pan y peso por cada pastón. ¿Qué es un pastón? Simplemente es lo que pesa la masa para elaborar un pan. Peso por cada pastón, cantidad de unidades de pan. Entonces yo tengo aquí que yo quiero hacer una producción de 45 canillas de 200 gramos. Que es una producción baja, normal. La producción baja serían 45 canillas de 200 gramos. Y ahora, ¿qué hago aquí? Voy a colocar que aquí total de masa necesaria sería simplemente una multiplicación. Y ahora vamos a hacer multiplicación. ¿Cómo le dije yo que se hacía, se introducía una fórmula? Se arranca con igual. Igual a de 15 multiplicado el símbolo asterisco por de 16, que sería este que está acá. ¿Ok? Fíjense que le va asignando colores para identificar en qué celda está. De 15 por de 16. Le damos intro y eso me da que necesito 9 kilos o 9.000 gramos de masa para hacer esa cantidad de panes, 45 panes de 200 gramos. Entonces yo voy a colocar acá. Aquí al ladito del porcentaje voy a colocar la cantidad necesaria de masa o el total de masa. Y le voy a decir que esto va a ser otra vez una fórmula igual a la celda de 17.
¿ok? Para que lo haga ahí. Aquí están los 9.000. Si yo cambio acá, en vez de 45, yo quiero 60, y entonces me va a dar 12.000 kilos, ¿verdad? O 12.000 gramos, perdón, 12.000 gramos. Y va a cambiar aquí arriba y aquí abajo. Los dos van a cambiar simultáneamente, ¿ok? Están los dos, porque están enlazados. Simplemente, esta es el resultado de la multiplicación y aquella es una copia de lo que dice abajo. Vamos a volver a 45 kilos, 5 unidades. Tengo acá. Ok, ya tengo la cantidad de masa. Quiero 9.000 gramos de masa. ¿Cuánto necesito yo de harina, de agua, de levadura, de sal, de azúcar y de manteca? Ok, hay un factor que se llama factor panadero, que ese factor panadero depende de la cantidad de masa y depende de la fórmula. Y eso no es más que la división, es decir, es igual, una fórmula igual a la cantidad de masa que sería 9.000, ¿verdad? Que está en D11 dividido entre el porcentaje total, que sería C11. Y eso me va a dar 5.504,58716 gramos. ¿Ok? Ese es el factor panadero. Estamos dividiendo gramos entre porcentaje, nos da gramos. Ahora, ese factor panadero, ¿qué significa? Que nosotros vamos a multiplicar en la celda D5 para calcular los gramos. Ahora vamos a poner aquí arribita. Eso en gramos. Como vamos a colocar GR nada más para que ya sabe que es peso en gramos. ¿Okay? Y esto es fórmula panadera en porcentaje. Que ya sabe que esta es la fórmula panadera y este es el peso en gramos. ¿Cuánto necesito yo de harina panadera? Simplemente multiplico el porcentaje de la fórmula del ingrediente por el factor panadero. Es decir, yo voy a multiplicar, vamos a bajar aquí un poquito para que se vea. ¿Okay? Yo voy a multiplicar este valor de acá por este valor y lo voy a colocar acá. Entonces yo voy a decir que esto es igual a C5 por factor panadero. Y le doy intro y me dice que son 5.504 gramos lo que necesito. Ahora, yo voy a hacer lo mismo, voy a decir que el peso del agua va a ser igual a C6 por el panadero. Y vuelvo otra vez a hacer 3.227. Se podría decir que esto es igual a el peso de la levadura, el porcentaje de la levadura, multiplicado, asterisco, por el factor panadero, C13. Y después vuelvo a hacer lo mismo y digo que ahora la sal es 2% por 5.504 y me va a dar 110 gramos. Y vuelvo otra vez y digo que el 3% del azúcar, o el azúcar es el 3% de la cantidad de harina, que sería el factor panadero, y da 165. Y finalmente, la manteca va a ser igual a factor panadero. Vamos a hacerlo al revés ahora, para que vean que el orden de los factores no altera el producto, por 3% y me tiene que dar lo mismo que el azúcar. 163.13. ¿Ok? Aquí tengo cada uno de los ingredientes. 5.504 gramos de harina, 3.027 gramos de agua, 27.5 gramos de levadura, 110 gramos de sal, 165 gramos de azúcar y 165 gramos de manteca vegetal. Estos números, si ustedes lo ven, son bastante chocantes, ¿no? Por la cantidad de decimales. Ustedes me dirán, bueno, mi peso o mi balanza
no llega a esa precisión. Mi balanza cuando mucho pesa 0,1 gramo, las más exactas, las más precisas, o 1 gramo, las estándar, o de 5 en 5, la charcutera. Entonces, vamos a seleccionar. Okay, ¿cómo selecciono? Me paro aquí y estiro donde aparezca el más acá, estiro hacia abajo, ¿okay? Y selecciono todas estas celdas. Ya. Estiro en el más no. Tuve un error aquí. Es en el medio. En el más lo que hace es copiar. En el medio estiro todas estas celdas y selecciono. Me paro en el principio hasta el final y la selecciono. Y les digo que yo quiero hacerle un formato de número acá y puedo disminuir la cantidad de decimales o aumentar la cantidad de decimales. ¿Okay? Entonces yo voy a disminuir la cantidad de decimales y voy a decir que lo haga a 1 gramo como promedio. Ok, ya tengo mi cantidad de mis cantidades en función a mi balanza que dice que pesa hasta 1 gramo. Si ustedes hacen la sumatoria de todo esto, le da 9000. Ahora, esta es una forma, otra vez como hicimos la otra, a pie de hacer la multiplicación. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Si se dan cuenta, en la celda de 5, la multiplicación es C5 por C13. En la otra, C6 por C13. En la otra es C7 por C13. Y así, en todas se mantiene fija el C13. C10 por C13. Entonces, ¿cómo hago para agarrar una sola fórmula y copiarla para no estarla haciendo? Porque okay, aquí son 6 nada más. Pero si yo tengo 60 ingredientes en alguna otra cosa, o no ingredientes, si tengo 60 cosas que tengo que copiar, no la voy a hacer uno a uno. Entonces, ¿qué hago? De un solo factor, por ejemplo, el caso de los precios, vamos a colocar que este factor panadero, en vez del factor panadero, fuera el precio del dólar. Entonces, ustedes simplemente cambian aquí y todo lo demás le cambia. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no estar cada vez buscando quién es? Bueno, nos paramos acá, en la primera. Ok, vamos a ir primero. Yo copiara esta fórmula, la copio hacia abajo y le digo, aquí, copiar, aquí arriba, a la izquierda, copiar. Y ahora selecciono todo esto y le digo que lo copie aquí hasta abajo. Le digo pegar. ¿Ok? ¿Qué va a hacer él? Fíjese, hace esta, sería C5 por C13. Aquí lo tienen, ¿ok? Esto sería C6 por 14, C7 por 15. O sea, él asume que el otro factor también va bajando a la medida que uno va bajando la flecha. Esa no es la idea. Fíjense, ¿cuál es la idea? Yo estoy acá. Y entonces, ese factor, el peso del agua depende de el factor panadero y de el porcentaje. El peso de la harina, el peso del agua también, el peso de la levadura también. Todo depende, fíjense, todo depende de este trabajo. ¿Okay? Todo está relacionado con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a repetir esta fórmula. Vamos a decir que esto es igual a 100% multiplicado por factor panadero. Pero aquí donde dice C13, ahora vamos a colocarle antes, ya va, antes de la C, el símbolo del dólar, y antes del 13, el símbolo del dólar. Y cuando lo hacemos así, okay, ahora sí copiamos y nos va a dar todo el resultado igualito. El C13 se mantiene
pivoteando, se mantiene fijo, no se mueve. ¿Sí? Y aquí tenemos la fórmula completa. Ok, vamos a bajar un poquito aquí para que veamos algunas cosas. Y aquí tenemos qué pasa si yo quiero hacer 200 panes en lugar de 45, me cambia todo, ¿ok? De una vez. ¿Qué pasa si yo quiero hacer mini panes de 30 gramos y me pidieron 600? Aquí tenemos 18 kilos y eso me va a dar automáticamente, cambia todo. Entonces ya el objetivo que teníamos para esta primera clase era precisamente introducir una fórmula panadera, lo que es el factor panadero, y lograr de que le diéramos una cantidad de panes que necesitamos, el peso de cada pastón, y nos calculara automáticamente la cantidad de masa y cada uno de los ingredientes. Ya me está avisando la aplicación de que me quedan 7 minutos y medio, 7 minutos 50.